Bienvenidos. A continuación abordaremos aspectos relevantes sobre el tema El surgimiento de la pedagogía crítica, del autor Peter McLaren. Seminario Análisis de la práctica de la enseñanza. Coordinadora, doctora Edith Ceferino Sánchez. Maestrantes, Aide Mujica Vinalay y Doris Beatriz Hernández Campos. El autor nos remite que desde hace 15 años emergió una teoría radical de la educación, definida de manera informal como la nueva sociología de la educación o una teoría crítica de la educación. En este sentido, la pedagogía crítica examinó a las escuelas tanto en su medio histórico como por la hechura social y política que se caracterizaba a partir de la sociedad dominante. En este sentido, también la pedagogía crítica se opone a varios argumentos importantes al análisis positivista, porque es ahistórico y despolitizado. Este método era empleado tanto por los críticos liberales como por los conservadores, lo cual indicaba un análisis demasiado visible de los programas de entrenamiento en los colegios de educación, que estaban fundamentalmente preocupados por el centralismo de la política y el poder de cómo trabajaban las escuelas. Según los teóricos críticos, se han realizado estos estudios centrados en la economía política de la escuela, el Estado y la educación, a partir de la construcción de la subjetividad del estudiante. Principios fundamentales. Algunos términos analizados que dieron forma a la pedagogía crítica son política, cultura, economía, teoría del interés y experiencia, esta última enunciada por Henry Giroux, que plantea que los programas escolares deben de ser comprendidos en términos de una teoría del interés y una teoría de la experiencia. Según los antecedentes, la pedagogía crítica resuena con la sensibilidad del símbolo hebreo tikkun, que significa curar, reparar y transformar al mundo. Además, proporciona una dirección histórica, cultural, política y ética para los involucrados en la educación, que aún se atreven a tener una esperanza totalmente comprometida con los oprimidos. Generalmente, los teóricos críticos analizan a las escuelas en una doble forma. Uno, como mecanismos de clasificación en el que grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos con base en la raza, la clase y el género, y también como agencias para dar poder social e individual. A lo largo de la lectura, podemos identificar a los académicos críticos, a los teóricos críticos y a los pedagogos críticos, así como también a los educadores críticos. Podemos resaltar que los académicos críticos han comenzado a desentrañar las formas en las que los programas escolares, los conocimientos y la política dependen del mercado del trabajo corporativo y las necesidades particulares de la economía. La meta de ellos es desenmascarar la desigualdad de los intereses particulares en competencia dentro del orden social que implica la desigualdad de oportunidades, por lo que advierten a los educadores contra la idea de que tanto los conservadores como los liberales ofrecen una plataforma verdaderamente progresista. La pedagogía crítica está fundamentalmente interesada en la comprensión de la relación entre el poder y el conocimiento,
Las relaciones de poder se inscriben en lo que Foucault llama discurso, y los discursos están hechos de prácticas discursivas. Las prácticas discursivas se refieren a las reglas por las cuales se forman los discursos, las reglas que gobiernan lo que puede ser dicho y lo que debe permanecer callado, quién puede hablar con autoridad y quién debe escuchar. Las instituciones sociales y políticas, como las escuelas y las instituciones penales, son gobernadas por prácticas discursivas. Los discursos y las prácticas discursivas influyen en cómo vivimos nuestras vidas como sujetos conscientes, moldean nuestras subjetividades, nuestras formas de comprender el mundo, porque es solo en el lenguaje y mediante el discurso que la realidad social puede otorgar significados. Una comprensión de la relación entre poder y conocimiento plantea importantes cuestiones en torno a con qué clase de teorías deberían trabajar los educadores y qué conocimiento pueden dar para habilitar a sus estudiantes. Habilitar significa no solo ayudar a los estudiantes a comprender y abordar el mundo que los rodea, sino también capacitarlos para tener el valor necesario para cambiar el orden social donde sea preciso. El conocimiento escolar debería tener una meta más emancipatoria, debería ayudar a crear las condiciones productivas para la autodeterminación del estudiante en la sociedad. Desde la perspectiva de los teóricos críticos de la educación, el currículum representa mucho más que un programa de estudio, un texto escolar o un resumen de un curso. Más bien, representa la introducción a una forma particular de vida y sirve en parte para preparar a los estudiantes para ocupar posiciones dominantes o subordinadas en la sociedad. El currículum oculto se refiere a los resultados explícitos del proceso escolar. Trata de las formas tácitas en las que el conocimiento y la conducta son construidos, fuera de los materiales usuales del curso y de las lecciones formales programadas. Incluye los estilos de enseñanza y aprendizaje que son enfatizados en el salón de clases, los mensajes que transmite al estudiante el ambiente físico e instruccional total, las estructuras de gobierno, las expectativas del maestro y los procedimientos de clasificación. Los teóricos críticos de la educación ven al currículum como una forma de política cultural, esto es, como parte de la dimensión sociocultural del proceso escolar. Ver al currículum como una forma de política cultural presupone que las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas son las categorías primarias para comprender a la escuela contemporánea. Esta perspectiva curricular crea las condiciones para el autohabilitamiento del estudiante como sujeto activo, política y moralmente. Basar un currículo en la política cultural consiste en vincular la teoría social crítica con un conjunto de prácticas estipuladas mediante las cuales los maestros pueden desmantelar y examinar críticamente las tradiciones educacionales y culturales dominantes. Durante decenios, los teóricos críticos han tratado de comprender cómo están implicadas las escuelas en el proceso de reproducción social. La reproducción social se refiere a la reproducción intergeneracional de las clases sociales. Por ejemplo, los estudiantes de la clase trabajadora se convierten en adultos de la clase trabajadora. Los estudiantes de la clase media se convierten en adultos de la clase media. La reproducción social implica factores sociales, culturales y lingüísticos. Los teóricos de la resistencia como Henry Giroux enfocan la reproducción cultural como una función de las diferencias clasistas de capital cultural. El concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu se refiere a los antecedentes culturales, el conocimiento, la disposición y las habilidades que son transmitidas de una generación a otra.
El capital cultural representa las formas de hablar, las formas de actuar, modos de vida, socializaciones, formas de conocer, prácticas de lenguaje y valores. Esto trae al debate a los teóricos del conflicto o de la resistencia, tales como Henry Giroux y Paul Wills. La enseñanza y el aprendizaje deberían ser un proceso de indagación, de crítica, también deberían ser un proceso de construcción para edificar una imaginación social que trabaje con un lenguaje de esperanza. Si la enseñanza está modelada en la forma que Henry Giroux refiere como un lenguaje de posibilidad, entonces existirá un potencial mayor para hacer al aprendizaje relevante, crítico y transformador. El conocimiento es relevante solo cuando comienza con las experiencias que los estudiantes traen con ellos de su cultura de origen. Es crítico solo si muestra que alguna de esas experiencias son problemáticas, y es transformador solo si los estudiantes comienzan a usar el conocimiento para dar poder a los demás, incluyendo a los individuos de la comunidad que les rodea. El conocimiento entonces se vincula a la reforma social. Los docentes debemos apostar por una educación que enseña a pensar y no a obedecer.